Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches. Tengan dependiendo del horario en el que estén viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarlos en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura de modelos de formación docente. Y ya que hablamos de ese tema, pues es importante recalcar, ¿no? ¿Qué implica hasta este momento, pues un modelo de formación docente? ¿Por qué estamos revisando tanta historia? ¿Por qué estamos revisando tantos métodos, tantas metodologías, tantas formas de solucionar situaciones o fenómenos o acontecimientos históricos, sociales, civiles, bueno, ya de manera específica, ¿no? Bélicos, a través de los terrenos de la pedagogía, que esa es la parte principal eh, en la cual nos vamos a centrar para el desarrollo de habilidades formativas. Bueno, en cuanto a este campo, ¿no? Que menciona Bourdieu de la pedagogía. Vamos a dar inicio con el tema del día de hoy. Te comparto pantalla para que tengas el parámetro de qué es lo que vamos a ver el día de hoy y te dejo el temario para que vayas anotando y vayas tomando apuntes de todo lo que tenemos que trabajar el día de hoy. El día de hoy tenemos una clase súper interesante, bastante nutrida de técnicas. Yo te recomendaría que te fueras una a una. Si quieres saber un poquito más, mándame un mensajito y te puedo recomendar un par de libros para que los tengas ahí a la mano. El día de hoy vamos a ver a Dewey, el valor de la experiencia. Realmente hasta esta época pues se le da un valor como de experiencia, de algo empírico, de algo poco comprobable, de algo poco sustentable, hasta que llega Dewey y nos habla del valor que tiene la experiencia para el proceso de aprendizajes y cómo podemos organizar el currículum de las escuelas. Y ojo, porque esto es algo bien interesante y algo controversial, ya que empieza a partir de las ideas de John Dewey, se empieza a dar una corriente que empieza a poner en tela de juicio a las escuelas, a los contextos, a las sociedades de ese tiempo, y surge un movimiento en Norteamérica llamado educación progresiva, fundamentado en la escuela nueva, que da origen a una serie de situaciones que van a tener que cambiar la historia del mundo. Después cerramos con las técnicas de Celestine Freinet y el movimiento de la educación cooperativa, otra de las formas en las que se puede desarrollar a la, pues sí, a la pedagogía bajo estos términos que vamos a ver ahorita. Y procedemos ya a la siguiente parte en la historia, en la cronología del tiempo, cuando nos empezamos a cuestionar sobre la escuela, si realmente sirve, si aún no, si ya no es necesaria, cómo en distintas áreas pues del mundo, las nuevas formas de enseñar nos van dando origen a experiencias libertarias, a experiencias o propuestas desescolarizadoras, críticas, reflexivas, y el día de hoy vamos a ver dos: la Escuela de las Naya Poliana de León Tolstoy y la Escuela Moderna de Barcelona de Francisco Ferrer Guardia. Y con eso vamos a iniciar el tema del día de hoy. Le voy a ir tantito para que le saques ese screenshot iniciamos la clase del día de hoy.
Ok, iniciamos y como te comentaba, pues vamos a ver quién es John Dewey, ¿no? Vamos a ver un poco de características generales acerca de este autor estadounidense que cambió el mundo pedagógico como se conocía hasta en ese momento. John Dewey, y te voy compartiendo, por ahí vamos a hacer remembranza. Este es uno de los principales autores para la educación contemporánea. Nos habla de lo siguiente. La educación, como todos sabemos, constituye un método fundamental en el progreso de las sociedades o en el progreso de los países, como lo quieran ver. ¿Ok? Cuando un docente despliega estrategias de enseñanza, no solo educa a un individuo, ¿ok? Sino que además contribuye a la conformación de una vida social justa. Ese es el impacto, de acuerdo a la perspectiva de Dewey, que podemos llegar a tener como docentes, ¿ok? Eh, repito, la educación constituye el método fundamental. Si quieres, sácale screenshot. Y este es buen momento para que la pongas ahí en el Instagram, en el Facebook, en WhatsApp. Es una de las frases que se le atribuyen a él. La educación constituye el método fundamental del progreso. Es a través de la educación que nosotros podemos mejorar. Los pedagogos, que somos los especialistas, pues imagínense, tenemos más armas a favor. Cuando un docente despliega sus estrategias de enseñanza, no solo educa a un individuo, a un grupo, a un salón, a un curso, contribuye a la conformación de una vida social justa. John Dewey. Ok, este filósofo estadounidense plantea una propuesta a través de, pues, diversas teorías, diversos conceptos que dan origen a una nueva forma de educar desde Norteamérica para el mundo. ¿Qué tal es el impacto que se vuelve internacional estas nuevas teorías? Y pues más adelante dan incluso pauta para que surja la frase de la escuela ha muerto. ¿Sale? A partir de ahí vamos a empezar a estudiar a John Dewey. Vamos a observar cómo a través de sus ideas y sus conceptualizaciones, pues tenemos otro enfoque totalmente diferente al día de hoy y que a lo mejor para nosotros, lo que te repito, a lo mejor a este día es normal la manera de observar la educación, pero sin estos autores no hubiese sido de esta forma. ¿Ok? Vamos a analizar un poquito el contexto en el cual se desarrolla esta teoría, el contexto del autor, que es Estados Unidos. Él desarrolla estas ideas o produce estas teorías eh, a partir de las discusiones que tenía y oponía su propuesta educativa basada sobre el concepto de aprender haciendo, lo que se conoce como learning by doing, ¿ok? Aprender haciendo, ¿sale? Y esto es súper importante. Ahorita vamos a revisar un poquito los años, te voy a dar lectura y seguimos con la clase. Ok, encuadra su filosofía de educación dentro del pragmatismo, que es la práctica y pues, la práctica por encima de la teoría, y de la corriente a la que Dewey adhirió y nutrió el instrumentalismo. A continuación se destaca la trascendencia y significación histórica para la pedagogía de los conceptos propugnados por Dewey. Actividad y experiencia, ¿ok? Implicancias para la educación institucionalizada, ambas dos. Vamos a discutir al final de la clase sobre Dewey, sobre estos autores, pero en especial quiero que revises esto. John Dewey nos habla de la teoría del aprendizaje experiencial, perdón, el aprendizaje a través de la experiencia, que ya conocemos algunos autores como la tabula rasa, el aprendizaje empírico, ¿sí? Que son formas en las que a veces no tenemos nada, pero vamos ideando conceptos a partir de lo que vamos conociendo como nuevo. ¿Ok? La teoría del aprendizaje experiencial de Dewey se basa en esta idea de que el aprendizaje es un proceso activo y dinámico, no puede ser pasivo. ¿Ok? Se produce a través de la experiencia.
Regula algunos pasos y algunas características para que podamos entenderlo mejor. El aprendizaje, según Dewey, es un proceso continuo y nunca termina. Se produce a través de la reflexión sobre las experiencias vívidas. Dewey creía que el aprendizaje se produce mejor en un ambiente en el que el estudiante tiene la oportunidad de interactuar con su entorno de manera significativa, es decir, a través del propio objeto de estudio, como lo mencionaban los griegos antiguos. Dewey concebía la educación como una experiencia que permitiera a los estudiantes experimentar la vida real y aplicar lo que han aprendido en situaciones prácticas. O se hace. John Dewey se estaba dando cuenta o se dio cuenta que lo que te enseñan en la escuela, pues es el meme que muchos tienen en Facebook, que lo que te enseñan en la escuela no es o no son las herramientas o no es lo que vas a poder desarrollar o con lo que te vas a enfrentar en la vida real. En la vida real, más bien, en la escuela tenemos factores educativos que nos dan pauta al control, a la sumisión, a la obediencia, al desarrollo de habilidades, a todas las características que tú quieras, pero y sin embargo, no empatan con la vida real. ¿Ok? No empatan con la vida real. Es en este momento que John Dewey hace alusión a que la experiencia debería de ser lo más cercana a la vida real, que podamos tener un campo en el que podamos experimentar en la educación para que podamos salir preparados para la vida real, no para seguir con nuestros estudios, sino para la vida real. Sale situaciones prácticas, como el desarrollo de cosas de la profesión, etcétera, ¿ok? La relevancia de esta teoría pues es evidente, ya que pues, ahora con los talleres, los cursos y los programas de capacitación todavía es más evidente, ¿ok? La mayoría de los educadores buscan proporcionar a sus estudiantes oportunidades para aprender de manera significativa y aplicar lo que han aprendido en situaciones reales. Esta teoría ayuda a los educadores a diseñar planes de estudio que involucran al estudiante de una manera más activa y práctica. ¿Ok? Es una teoría, vamos a ver un poquito más de ellas. Eh, ok, partimos de aquí. La experiencia, es decir, el contacto con el objeto, sujeto, procedimientos o procesos, permite a los individuos experimentar las consecuencias de sus acciones y aprender de ellas, para bien o para mal. La experiencia es experiencia. Y no quiere decir que por más experiencias que tengas, vas a tomar mejores decisiones. De esto se daba cuenta Dewey, y pues trataba, ¿no? De pugnar siempre por el camino de a mayor experiencia, menos dificultad en toma de decisiones o mayor asertividad o efectividad. O sí, pues también decirlo, o mayor eficacia en los procedimientos. La experiencia proporciona un contexto para el aprendizaje y hace que el conocimiento sea más relevante y significativo. De manera crítica, la reflexión es un componente clave para el aprendizaje experiencial. John Dewey sostenía que la reflexión crítica permite a los individuos analizar y evaluar sus experiencias, identificar las fortalezas y debilidades de sus acciones y desarrollar una comprensión más profunda del conocimiento adquirido. Cierro esta diapositiva y checamos lo que sigue. La reflexión crítica también ayuda a los individuos a integrar su nuevo conocimiento en su conocimiento existente y a aplicarlo en situaciones futuras. Ok, imagina, ay, se me fue un gallito ahí, perdón. Ok, ah, imagina, esto no pasa normalmente, eh, que estás estudiando una licenciatura y que tú crees que te estás preparando para la vida y que tú crees que te estás preparando para absolutamente el terreno, el campo pedagógico. Y cuando llegas al salón de clases, al aula de capacitación, a recursos humanos, a las oficinas de diseño instruccional, curricular, etcétera, no llevas las herramientas de trabajo necesarias. Te das cuenta de inmediato por la forma de hablar,
te das cuenta de inmediato por la forma de asentir, de comportarse, por la propia experiencia de los demás, que es imponente, y que no sabes qué hacer. Bueno, a muchos de nosotros nos ha pasado esto y lo único que queda es aprender del trabajo en el trabajo o aprender de la vida real en la vida real. A veces en la escuela los docentes damos nuestro mejor esfuerzo por enseñarles a convivir en un mundo que solo existe dentro de las cuatro paredes de nuestra aula de clases o de donde impartamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero la realidad es que la vida real sigue siendo una selva de cemento en donde pues la supervivencia del más fuerte siempre ha estado ponderando como una de las formas en las que solamente el que se adapta más rápido sobrevive, o pues, la ley del más fuerte, ¿no? O la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Son situaciones que por ahí, para eso no nos prepara la escuela. En la actualidad, antes sí, ahorita vamos a ver a León Tolstoy. Bueno, no viene aquí en el programa, pero a ver si nos da tiempo de ver un poco de Anton Semyonovich Makarenko. ¿Ok? En este papel, pues imagínate tener experimentos o tener laboratorios en los que podamos tener los parámetros controlados para desarrollarnos ante cualquier situación, ¿sí? Otro aspecto importante de la teoría del aprendizaje experiencial de Dewey es la importancia de la acción. ¿Cómo vamos a accionar? ¿Por qué vamos a accionar? ¿Con base en qué parámetros? La acción para Dewey es esencial para el aprendizaje, ya que permite a los individuos poner en práctica sus conocimientos y habilidades en situaciones reales. La acción también permite a los individuos experimentar las consecuencias de sus decisiones y aprender de ellas, como ya habíamos visto. ¿Ok? Ahora, esta teoría del aprendizaje experiencial, anótale ahí, se basa en cuatro componentes esenciales. Anótale ahí, teoría del aprendizaje experiencial de John Dewey. Sácale captura o screenshot. O anota esta diapositiva, por favor. Ok, bueno, ya revisamos y anótale ahí cuatro componentes esenciales de la teoría del aprendizaje experiencial y te voy a decir cómo la puedes aplicar en... Es que funciona para cualquier edad. O sea, a lo mejor algunos autores han criticado, ojo con lo que voy a decir, ¿eh? Algunos autores han criticado que algunas de las teorías de aprendizaje no deben de ser llevadas al terreno de ciertas edades, por ejemplo, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, educación para adultos, educación abierta, distancia presencial, modalidad mixta, etcétera. Pero esta es una de las teorías que es un non plus ultra que la puedes aplicar en casi absolutamente todo. Es por eso que el impacto de esta teoría es todavía más grande. Anótale, la experiencia concreta. Componente número uno, la experiencia concreta. Componente número dos, la observación y la reflexión.
3, la formación de conceptos y generalizaciones y la aplicación práctica de los conceptos y generalizaciones. Esta teoría de Dewey es una perspectiva que proporciona un enfoque práctico para el aprendizaje y vamos viendo y te voy a explicar, ¿sale? Ah, es necesario tomar en cuenta estos 4 componentes a través de la experiencia directa y la reflexión crítica sobre esa experiencia. ¿Sale? ¿Cuál es el impacto de este primer acercamiento? Vamos a decirlo desde esta forma. Ok, vamos a ver. La experiencia concreta se refiere, anótale ahí, la experiencia concreta se refiere a la experiencia directa y tangible que un individuo tiene con el mundo. Llámale objeto de estudio, llámale aprendizaje, llámale el mundo y cómo se comporta. Por eso es tan amplio y tan variado. Esta experiencia concreta, esta situación en específico, este componente es la base para el aprendizaje significativo, ya que proporciona un marco de referencia para el aprendizaje futuro. Por ejemplo, un estudiante de biología, y hoy te voy desarrollando el ejemplo que tenemos en la imagen. Un estudiante de biología podría aprender más sobre la estructura al observar directamente células a través de un microscopio. A través de esta experiencia concreta, el estudiante puede comprender mejor cómo se ven y se organizan las células y cómo interactúan entre sí. La experiencia concreta es esencial para el aprendizaje, perdón, ya que proporciona una base sólida para la observación y la reflexión crítica. En el ejemplo de la bici, el que tenemos al lado, tenemos el estudiante de biología y que puede observar la estructura celular directamente a través de un microscopio. ¿Sí? Que si yo se lo platico en un libro. Sería lo mismo que si yo le doy un manual a un niño para que aprenda a andar en bici, le digo, mira, aquí están los pasos para andar en bici. Al niño le va a servir más explicar cuando en mi hoja o en mi manual diga, ok, mover las llantas. Bueno, ¿cuáles son las llantas? Pues aquí lo podemos hacer mejor. ¿Cómo puedo aprender a manejar bicicleta más rápido? Pues sabiendo, ok, esta es la llanta, este es el marco, volante o manubrio, asiento, pedales, estrella, cadena, etcétera, 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 ¿no? Esto sirve para esto sirve para lo otro, y está teniendo una experiencia del mundo real, ¿sale? De un aprendizaje más significativo. Obvio, si se lo enseña a su papá, pues ese niño tiene absolutamente un aprendizaje para el resto de su vida. La observación y la reflexión son componentes clave del aprendizaje experiencial. Permiten a los individuos procesar la experiencia concreta, reflexionar sobre su significado. Después de una experiencia concreta, como ya platicamos en los anteriores ejemplos, los individuos pueden observar lo que han experimentado y reflexionar sobre cómo se relaciona con sus conocimientos previos. Ahí déjenlos un ratito en la bici, que la toque, que la vea, que la huele, que la pruebe si ustedes quieren. En el ejemplo del biólogo, después de observar células a través del microscopio, un estudiante de biología podría reflexionar sobre cómo la estructura celular se relaciona con la función celular y cómo se relaciona con otros sistemas en el cuerpo. La reflexión crítica permite a los individuos integrar la experiencia concreta en su conocimiento previo y comprender mejor su significado. Ahí está la bici. Ya le dijiste cómo se utiliza, ya le dijiste qué es lo que tiene que hacer, pues ahora deja que se suba, que la sienta, ¿ok? Que permítele que ese acercamiento con la bici lo haga reflexionar sobre, pues puede utilizar la bici como medio de transporte, para ir a la tienda, las tortillas, para uso recreativo, ¿ok? Que se vaya adaptando a esta parte. ¿Cómo lo explicamos a esta parte reflexiva, ¿no? Que puede ir observando posibles alternativas. La formación de conceptos, que es el tercer paso que nos propone John Dewey, la formación de conceptos y generalizaciones, que son estos conocimientos y estos aprendizajes que se van a ir generando por ahí a través de la propia experiencia, obviamente. Ah, es un componente pues clave también del aprendizaje experiencial. ¿A qué nos referimos? A través de la observación y reflexión crítica, cada uno de nosotros, cada uno de nuestros estudiantes, perdón, cada uno de nuestros estudiantes
tienen la oportunidad de formar a partir de los conceptos iniciales generalizaciones de conocimiento. Es decir, si la teoría dice que hay que pedalear, pues cada uno va a tener un concepto propio o introyectado sobre qué es pedalear. No vamos a decir, ok, pedalear es la acción motriz a través por la cual los seres humanos pueden generar movimientos. No, pero sí pueden tener un concepto o una generalización de esa idea del pedaleo, el concepto literal como tal, a partir de las experiencias de cada uno. ¿Por qué? Porque unos pueden aprender a pedalear con pedales, valga la redundancia, y otros sin pedales, otros con tenis, otros con sandalias, otros sin zapatos. En el caso del estudiante de biología, podría formar el concepto de que todas las células tienen una estructura similar, pero que las células de diferentes organismos tienen diferentes funciones y características. Las generalizaciones permiten a los individuos comprender patrones y tendencias en la experiencia concreta, aplicando ese conocimiento a situaciones futuras. ¿Sí? Pues ya sé pedalear, da lo mismo usarlo con chanclas, con zapatos de fútbol, con tenis, con spikes, con zapatillas especiales para pedalear, etcétera. ¿Ok? Y la aplicación práctica de estos conceptos y generalizaciones, que es el cuarto componente, se va a dar después de que ya formamos conceptos y generalizaciones, en el caso en los que los individuos pueden aplicar ese conocimiento en situaciones prácticas, que es cuando prácticamente el niño ya puede usar la bici para absolutamente todo lo que él quiera, pueda reparar la cadena, pueda solucionar un pedal roto, pueda pasar por topes, etcétera, etcétera, porque ya tiene ese conocimiento de cómo utilizarlo en la vida real. Es por eso que cuando nos enseñan a manejar, pues nos tratan de sacar a las situaciones o los terrenos más reales posible para que tengamos eh, esta experiencia de la que habla Dewey, ¿no? De la situación en concreto. En el caso del estudiante de biología, pues ya podría aplicar su conocimiento de la estructura celular que estuvo viendo en el microscopio con estas ideas y estos conceptos que generalizó y la función para comprender cómo los organismos luchan contra las infecciones y las enfermedades, es decir, un conocimiento más amplio, más significativo y único, por decirlo de alguna manera. La aplicación práctica permite a los individuos usar su conocimiento de manera efectiva y tomar decisiones informadas en situaciones reales. Así es que si tú le quieres enseñar a tu hijo o a tus hijas o a algún niño o alguna persona, llévalo al terreno de lo real. ¿Sale? Algunos de las teorías que más utilizan esta adaptación de la teoría experiencial de Dewey es el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en el servicio. Déjame voy tantito para que le saques captura de pantalla. Ok, de acuerdo a esta teoría de la experiencia, John Dewey nos dice o afirma lo siguiente. Ah, de acuerdo a estos cuatro puntos y de acuerdo al contexto que acabamos de ver, que es un Estados Unidos en constante cambio, un Estados Unidos
que le está pegando el impacto de la economía, del crecimiento social, de algunas situaciones bélicas por ahí. Nos dice, ok, ¿cómo vamos a enseñar a partir de ahora, de acuerdo a lo que yo estudié o de acuerdo a lo que estoy viendo? ¿Cómo podemos desarrollar un contenido para todas las escuelas? ¿Sí? ¿Qué vamos a enseñar en español, matemáticas, de acuerdo a este aprendizaje experiencial? John Dewey no se mete en tantos problemas, pero nos da muchos problemas a todos para el diseño. Él dice, el currículo es un producto de la experiencia del estudiante con el medio. Hasta ahí estamos totalmente de acuerdo. La manera en la que pongamos al estudiante en determinado medio, pues va a desarrollar ciertas cosas. Es una vía al conocimiento verdadero, en virtud de que la experiencia ocurre continuamente porque la interacción de la criatura viviente y las condiciones que la rodean está implicada en el proceso mismo de la vida. Es decir, es una persona conociendo el mundo. ¿Cómo podemos desarrollar el currículum escolar de acuerdo a la teoría del aprendizaje experiencial? Pues poniendo a cada sujeto o poniendo a esta criatura viviente o a una persona con las condiciones que lo rodean. Dejemos de enseñar o dejemos de hacer que aprendan cosas para que se puedan comportar en otros lados, porque la realidad no es así. Ok, con esto cerramos a John Dewey, uno de los grandes pensadores um, de, pues de nada más y nada menos que de la pedagogía, siendo psicólogo y filósofo, pues nos deja ahí esta gran enseñanza. Ahora, de acuerdo a esto que acabamos de ver, pues podemos sacar muchísimas cosas, ¿no? El método de Dewey viene parte de la escuela nueva, él nos proporciona esta información y yo te voy a dar cómo le podemos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar esta metodología? Anótale, considerando una experiencia actual y real de cualquiera de los niños o de los educandos, ¿no? Debe ser extraída de las actividades del hogar, de la comunidad o del medio donde se desenvuelva. Una experiencia que le despierte el interés. Identificar, vele anotando, identificar algún problema o dificultad suscitado a partir de esa experiencia. Se puede decir que hay una primera intelectualización del problema, una delimitación y descripción de los factores que intervienen en esta experiencia. Es decir, hay que desmenuzar qué es lo que le queremos enseñar y por qué, cómo, hasta dónde. Sale checar todos los datos disponibles, al material de consulta, la bibliografía que le vamos a dar y cómo la vamos a llevar al aula, cómo la vamos a ir introduciendo dentro del aula. No es un ensayo y error, sino es dejar que el aprendizaje ocurra. Vamos a formular una hipótesis de solución. A más B nos da C, a C más D nos da A, etcétera, ¿sí? Y vamos a estar en constante comprobación de esta hipótesis a través de la acción. ¿Sale? De acuerdo a John Dewey, este apartado tiene que ser hombre-acción, no que la acción sea más que el hombre vaya a la acción y que el hombre accione. ¿Sale? Esta escuela de laboratorio propone a John Dewey como uno de los máximos teóricos de la educación. Después, eh, muchos, absolutamente muchos autores empiezan a decir, bueno, es que el problema de este método es que solamente sirve pues, para cierto tipo de estilos cognitivos, cierto tipo de estilos de aprendizaje. Ah, pues estaría complicado hacer un modelo curricular, mapa curricular, asignar materias para que pues, pueda suceder. Pues si es una educación que está en crecimiento, la de Estados Unidos, pues no podemos cerrarnos a una teoría. Y empieza a haber una serie de críticas en contra del método que no es tan positivo. De hecho, si lo aplicáramos al día de hoy, pues habría que aplicarlos en una comunidad en general. Desde mi punto de vista, es una conceptualización más del aprendizaje no formal, semiformal, o informal, ¿no? Eh, porque se adapta muy bien. Los resultados son grandes. Pero si tú lo quieres aplicar dentro de
de tu diseño de clases. Puede ser en una materia específica, puede ser en biología, puede ser en ciencias naturales, física, en química, y vas a ver que los resultados son inmediatos. Ahora vamos a pasar con uno de los más grandes. Si me adivinas quién es, si no lees que es Celestín Freinet, te invito un chocolate. Vamos a ver la pedagogía de Celestín Freinet como una de las pedagogías que también logran un impacto muy, pero absolutamente muy, muy, muy grande en el terreno de la pedagogía. Ven anotando porque el día de hoy vemos técnicas, perdón, las técnicas Freinet y el movimiento de educación cooperativa. Ok, vámonos con la metodología, con las técnicas de Celestín Freinet. Ojo, ¿por qué te lo digo, eh? Vamos a abordar desde la perspectiva que Celestín Freinet es uno de los principales pedagogos de la época contemporánea, ¿no? Tiene tres principios básicos en su pedagogía, anótalos. Principios básicos de la pedagogía de Celestín Freinet: la libertad de expresión, la vida cooperativa y la realización y emancipación por medio del trabajo. Y ahorita vas a entender por qué. Mm, Freinet nos habla que el trabajo no debe de ser una dinámica que alinee a las personas hacia el mundo real, sino todo lo contrario. Debe de estar ligado a la autorrealización del sujeto o de los alumnos en este caso. ¿Sale? Yo no debo de trabajar en la escuela o de desarrollar tareas para que me vaya alineando pues, a lo ya establecido, ¿no? Sino todo lo contrario, que pueda yo desarrollar otro tipo de cosas para que me pueda desarrollar de manera libre, consciente y natural en el mundo real. El trabajo, decía Freinet en una entrevista de manera literal, debe estar integrado en la vida, ¿sale? Esta concepción del trabajo, junto con la libertad de expresión, dan sentido a las estrategias cooperativas de la escuela Freire, tales como el periódico de la escuela, el aprendizaje por tanteo, talleres o asambleas escolares, entre otros, que ahorita, en este mismo instante, vamos a observar. Ok, se apunta, se resulta y resalta que a Freinet no le gusta hablar de teorías o de metodologías. ¿Ok? Más Él es más de técnica, vamos a dejarlo así. Consideraba que las herramientas pedagógicas que manejaba, pero precisamente esto, técnicas o principios que daban buenos resultados, que no era una metodología o que no era una teoría, simplemente era una forma de solucionar situaciones de la vida real. ¿Ok? Pero que estos buenos resultados no debían ser estáticos, tenían que adaptarse a las necesidades de cada grupo y de cada alumno. No se puede aplicar para todos si no son las necesidades. Eh, de primera mano había que establecer un contexto de aprendizaje significativo para los estudiantes y que conectaron con el entorno inmediato de la escuela. ¿Cómo? Es complicado. No todos los docentes, no todos los pedagogos tienen la habilidad de ver qué necesitan o sea, cuáles son las características de su grupo
y cuáles son los factores que podemos tomar del entorno inmediato para poder desarrollar y potencializar a ambos. ¿Ok? De tal manera o de esta manera, Freinet nos decía que no existiera una solución de continuidad entre la escuela y la vida. No es como que sales de la escuela y arrancas a la vida, sino que podría ser incluso un paralelismo. Y ojo aquí, vele sacando screenshot, vamos a hablar sobre el aprendizaje por tanteo. Y anótalo como uno de los principales factores a tomar en cuenta o aportaciones de Freinet a la pedagogía. Ok, ¿qué entendemos por aprendizaje por tanteo? Anótale ahí. La experiencia de Celestín Freinet o el desarrollo de estas técnicas está asociada a las escuelas rurales, ¿sí? A las escuelas que están más alejadas de la civilización. Vamos a darle ese término, de la urbanización, un término que haga mejor referencia a lo que queremos hablar. Bajo este espectro en donde Freinet funcionaba, eh, pues encontramos que no es lo mismo, o sea, literalmente, no es lo mismo educar en la urbanidad que en lo rural, porque las necesidades son otras y de ahí parte el método, de ahí emanan estas ideas. ¿Qué tenemos que hacer como primera base? Anótale, observar todo lo que esté alrededor, absolutamente todo lo que exista, piedra, pasto, cabras, naturaleza, absolutamente todo, porque este aprendizaje por tanteo nos va a dar el parámetro para poder desarrollar aprendizajes significativos, como ya lo vimos. Cito, los Freinet, aquellos que lo defendían, mencionaban que el aprendizaje óptimo se da a través de la interacción del entorno. Incitaban a todos los educadores a seguir los principios del método experimental. Obviamente, como decía Rousseau, podemos hablar sobre la naturaleza y el naturalismo sin perder de lado la teoría. Freinet lo veía desde esta misma perspectiva, un poco más técnico, un poco más fino, ¿ok? En la misma dirección van algunas de sus iniciativas. El huerto escolar, imagínate un huerto escolar que nos da la capacidad de enseñarnos la agricultura, esta técnica milenaria por la cual la humanidad ha sobrevivido, enseñarles de historia, enseñarles a crear sus propios productos, a enseñarles a vender, enseñarles a comprar, a cultivar, a cosechar, a cuidar la tierra, a hacer un pacto con la tierra, a regresar a nuestras raíces. Imagina esa multiculturalidad, cómo habrá sido en Francia, el cuidado de los animales domésticos o una propia granja en la escuela, que es algo muy pestalociano con el tema de la granja, ¿no? Eh, Salir al campo como lo hacía él, observar a un alumno, observar que un alumno o una alumna se interesaba por algún aspecto en concreto, pues ya le pedía que lo investigara, que realizara ahí el trabajo, que se lo expusiera a sus compañeros. Y cada una de estas tareas o actividades estaban encaminadas, pues, para que los estudiantes pudieran potencializar estas curiosidades, vamos a decirlo así, consiguiendo un aprendizaje pues de mayor perdurabilidad, no solo en él, sino en sus compañeros, y que implicara algo más que ir a la escuela, ¿sí? Que ir a la escuela no fuera la reproducción del contenido. ¿Ok? Hablando de conocimientos aplicados, la escuela de Francia, o la escuela francesa, estuvo supeditada por ahí por el desarrollo de algunas guerras y defendía un método de enseñanza de lectoescritura de tipo sintético, ¿ok? Que se basaba en la repetición de sonidos aglutinados para ir formando palabras, bueno, sílabas, posteriormente palabras.
de, pues desarrollando de manera general textos ajenos a la realidad de los alumnos, es decir, un método establecido en el cual pues solamente estabas aprendiendo a descifrar los textos que te ponían, no tenía nada que ver con el desarrollo fonológico, con el desarrollo verbal y social desde aquellas épocas en Francia, ¿ok? Que todavía pasa, algunos docentes todavía enseñan, pues sí, a leer de acuerdo a algún método en específico, pero nada tenía que ver con esta parte de la lectoescritura, leer y escribir, ¿no? No es lo mismo que te enseñen a escribir en cursiva o mayúsculas o minúsculas, a que tengas la necesidad de dejar una nota que diga, me fui a la tienda, ahorita regreso, y le enseñas me, qué es el me, cómo está conjugado el verbo en presente, pasado, en futuro, el verbo de ir, de fui, que es pasado, sé que es un verbo irregular. ¿Sale? ¿Cómo voy aplicando estos conocimientos a la vida real? Postulaba un tipo de enseñanza analítica, empezando por reconocer las palabras por su forma y en textos cercanos a la realidad del estudiante. Partiendo de pues de ese escalón, se aproximaba a la lengua por descomposición, ver qué sílabas y qué letras tiene la palabra, observar cómo se repiten en esta y en aquella palabra, es decir, una descomposición aplicada. ¿Ok? De esta forma, para Celestín Freinet, las matemáticas también deberían aprenderse a partir de casos reales. No es lo mismo como el de Juanito, tiene 20 manzanas y 12 peras. Si le quitamos dos, ¿cuántas peras tiene? Así, ¿no? Es decir, que el terreno de los conocimientos aplicados, el uso del dinero, el uso del cálculo, fueran adaptados para la vida real o para el contexto inmediato. ¿Sale? Avanzar, el principio de estos conocimientos aplicados es el de avanzar de lo más concreto a lo más abstracto, ¿sí? De lo fácil a lo difícil. Freinet tenía en el texto libre, que esto, híjole, tiene una gran cantidad de cosas por trabajar en texto libre. Podría ser como el diario de vida o libros de vida, que él llamaba, animar a sus alumnos a crear textos de tema libre en los que reflejaran sus propias experiencias en la escuela como fuera de ellas. Libros de vida o diario de vida. Literalmente es agarrar un cuaderno en el 2024 e ir escribiendo un texto con las características del texto, pero describiendo, narrando los aprendizajes más importantes del día. La escritura y el dibujo se convertían en un ejercicio de creatividad, nada impuesto, absolutamente nada, se hablaba de lo que el alumno quería hablar, estaba vinculado con el contexto social y cultural del niño. Se les pedía a los niños leer los textos en clase y cada semana se elegían los que más gustaban. Los seleccionados eran sometidos a una revisión gramatical y estilo de conjunta, sale algo así como el formato. Una vez que estaban listos, eran preparados para su publicación en el periódico escolar, que aparte era una de las técnicas Freinet. Ok, me haces un texto, lo publicamos en el periódico escolar, lo que ahora se conoce como periódico mural y que muchos docentes a nivel primaria seguimos haciendo. Vamos con ese. Ok, ¿qué es el periódico escolar? Te voy a pasar esta fotito. Dame 2 segundos. Aquí está, grandota. Te quito esta y te pongo esta. Mira nomás, esta chulada de foto, historia de la pedagogía. Va a ser en grande para que vayas leyendo. Esto te lo hago ver. ¿Sale? Aquí están un grupo de niños en los 50 usando la imprenta de Celestín Freinet. La prensa escolar, pues es esto de los inventos más importantes o de las técnicas más importantes
de Freinet a la educación, ya que se pudo incorporar. Ahora ya no se hace, en México sí se hacía mucho en los 90, en los 2000, ahora ya no tanto, ¿ok? En algunas escuelas particulares tienen un periódico moral en cada salón, un periódico escolar, pero no es como el de todos los grados. Este, con esto, pues se daba voz a todos los alumnos, porque sabías, ah, mira, Juanito de quinto, por ejemplo, en el caso de México, escribió esto, escribió eso porque, ah, mira, redacta bien, escribe bien. Es una forma de socializar. Con la introducción de las nuevas tecnologías habría que replantearse si lo estamos haciendo bien y por el camino adecuado, ¿no? Los niños en las escuelas de tipo Freinet son capaces de crear contenidos y de transmitir el conocimiento adquirido. La imprenta escolar tiene también la virtud de realizar la dimensión comunicativa del aprendizaje y de convertir a los niños ah, en partícipes en la construcción de su propio conocimiento en vez de los receptores pasivos que tradicionalmente habían sido. ¿Ok? Bajo este sentido, pues se generaba un plan de trabajo. ¿Qué era para Freinet el plan de trabajo? Velos anotando, como cada una de las técnicas. Ah, ya sabemos que el tiempo y el espacio siempre son cosas que tenemos que ver porque no para todas las escuelas se adaptan. Pero el espacio cerrado de la clase con bancas, pupitres pesados, ventanas pequeñas, algo así como lo que vimos el otro día con la canción de Another Break in the Wall de Pink Floyd, pues era bastante tedioso, ¿no? De esta manera, pues había que planear una serie de talleres donde los niños pudieran complementar sus aprendizajes, no solamente de manera teórica, sino de manera práctica. El tiempo no estaba dividido en parcelas o no debería de estar dividido así, de manera diferenciada, español, matemáticas, química, historia, ¿sí? Sino que cada una fuera independiente, sale que fueran como laboratorios reales, vamos a llamarlo así, ¿ok? Que el aprendizaje sea holístico, sea más natural y sea fluido. En este sentido, una herramienta importante para Freinet es el plan de trabajo. En este documento, él pues, vislumbraba que cada semana los alumnos establecieran su compromiso a realizar una serie de actividades, fichas, trabajos, lecturas, proporcionando, perdón, iniciativas propias, considerando que puedan ser de utilidad para el aprendizaje. Es decir, tú genera tu plan de trabajo, ¿cómo le vamos a hacer para que tú mismo desarrolles? ¿Ok? Requiere un consenso con el maestro o la maestra de su aprobación, porque obviamente debe tener una guía especializada, y constituye una manera, pues, interesante, ¿no? Pues de darle autonomía al alumno y que pueda generar aprendizajes. Ya para terminar, casi con Freenet tenemos la cooperativa escolar, una comunidad humana como una pequeña sociedad, pequeñita, pequeñita, en donde todos los miembros tienen deberes y responsabilidades. La creación de una cooperativa escolar trasladada a la organización de los niños, pues es otra de estas iniciativas de Freenet. La venta del periódico escolar, la realización de figuras en talleres que después puedan venderse en mercaditos o proyectos similares, los gastos derivados del día a día en la escuela, el papel de la imprenta. Todo lo anterior se trataba de transmitir a los alumnos la idea de una sociedad en que funciona con base en la colaboración y cooperación. Esta cooperativa pues se convertía en un campo de práctica para aprender matemáticas y lengua de manera fácil y sencilla, es decir, más práctica. De esta misma manera, pues cuando sucedía algún problema, pues se recurría a las asambleas en donde eh, pues se procuraba que ya con esta voz que se le había dado a los niños, pues tuvieran esta capacidad de tomar decisiones, ¿no? Freinet incluía en las asambleas un periódico mural con 3 columnas, ah, en el que los niños podían escribir cuando quisieran, siempre y cuando sus declaraciones fueran firmadas, es decir, que se responsabilizaran de lo que estaban diciendo, ¿ok? La asamblea se encargaba de revisar todas las quejas y propuestas semanales
a fin de resolver posibles conflictos y de negociar con el profesor. Esta asamblea se convertía en un órgano de mediación importante en la actividad educativa. Por eso les decía que no es una metodología, son una serie de técnicas que le dan solución a problemas específicos. Y el intercambio es epistolar, que muchos conocemos como carta o un amigo secreto. ¿Sale? Eh, en donde literalmente se le manda una carta a otro amigo y se le da la oportunidad de observar con quién se está platicando y se va revisando el texto. Esta yo eh, pues te la recomiendo que la apliques porque da muy buenos resultados. Te iba a hablar de algunas experiencias, pero prefiero no, prefiero que la revises. ¿Ok? Después de todas estas grandes aportaciones de los pedagogos, empezó a cuestionar si la escuela todavía era un lugar en el cual las personas deberíamos de asistir. Para la teoría de la historia de la educación, el enunciado de todas las teorías anteriores, por ejemplo, la de la desescolarización que vamos a ver más tarde, pues dio origen a críticas, a hipótesis alternativas, a nuevas teorías, enfoques, metodologías y técnicas, como ya vimos. Algunos de los autores de la desescolarización son Illich, Reimer, Holt, Goodman, y que pues dan pauta a esta crítica que va a ser pan de todos los días. Y es que desde una perspectiva histórica, podemos notar que la escuela está abierta, en estos momentos la escuela está abierta a nuevas formas de enseñar, a nuevas formas de aprender, a nuevas formas de construirse. Entonces, ¿para qué ir a la escuela si hay técnicas tan, pero tan funcionales y que pueden seguir pues dando más y mejores resultados que lo que ya está establecido? Gracias a estas investigaciones que se desarrollan de estos autores, pues nos podemos dar cuenta que va a existir la crítica y que van a existir diferentes modelos de desescolarización. Vamos a ver el primero. ¿Sale? Vamos a ver un poquito de León Tolstoy. Te voy a dejar una biografía para irle cambiando el método y utilizando los recursos que la tecnología nos remite. Esto ya es información dada. ¿Qué tal, Infolector? ¿Estás listo para descubrir el maravilloso mundo de la literatura en solo 5 minutos? Pues vamos. Si te gusta este video, dale manito arriba y compártelo. Si hay algo que no podemos negar es que Tolstoy es uno de los más grandes escritores de todos los tiempos. Fue ese hombre que desafió convenciones y exploró las complejidades de la condición humana a través de su escritura. Su vida estuvo llena de altibajos, amores y desafíos, pero su legado literario y filosófico continúa siendo una fuente de inspiración en la actualidad. Acompáñanos en este viaje fascinante mientras exploramos los acontecimientos más importantes que moldearon su vida y descubrimos datos curiosos sobre este icónico autor ruso. León Tolstoy nació el 9 de septiembre de 1828 en la nobleza rusa. Su infancia estuvo marcada por la influencia de su madre, quien le transmitió su amor por la literatura. Aunque se crió en un ambiente privilegiado, Tolstoy desarrolló un fuerte sentido de la justicia y la compasión hacia los más desfavorecidos. Es importante resaltar que, como suele sucederle a muchos escritores, él también aprendió a leer y escribir a una edad temprana y a los 9 años ya estaba leyendo obras clásicas de la literatura rusa y europea. ¿Sabías que durante su juventud Tolstoy tuvo una afición por los juegos de azar? Pues sí, y esto le llevó a acumular grandes deudas. Para pagarlas, se vio obligado a escribir y publicar sus primeras obras. Otro asunto relevante durante su juventud adulta fue su experiencia en la Guerra de Crimea en 1854, que se convirtió en un punto de inflexión de su vida. Fue invitado a participar con su hermano, aunque inmediatamente se arrepintió de haber ido, pues en algún punto le tocó trasladar muertos de un lugar a otro. Posteriormente ingresó a las filas del ejército, en la brigada de artillería como suboficial. Esta experiencia lo llevó a cuestionar la naturaleza de la guerra y la sociedad en su conjunto, influyendo profundamente en su visión filosófica y literaria.
Hacemos una pausa en esta interesante biografía para invitarte a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho, para conocer la vida de grandes autores de todos los tiempos. Y recuerda activar la campanita de notificaciones, así no te pierdes de nuestro contenido semanal. Ahora sí, continuemos. Durante su tiempo en el ejército, Tolstói escribió diarios detallados sobre su experiencia en la guerra, los cuales más tarde utilizaría como base para su famosa novela Guerra y Paz. Esta es considerada hasta hoy una de las novelas más largas de la literatura mundial, con más de 1.200 páginas. Tolstói abogó por una escritura realista, detallada y precisa, y pasaba muchas horas investigando y documentándose para asegurarse de que su obra fuera auténtica y convincente. En esta época, el prolífico escritor comenzó a desarrollar su filosofía de vida centrada en la no violencia y la resistencia pacífica, principios que se verían reflejados en muchos de sus libros posteriores. En principio, fue fundador del movimiento anarquista y participó como filósofo de la corriente anarcopacifista. Años más tarde, vivió un intenso y tumultuoso romance con Sofía Vers, con quien se casó en 1862. Su matrimonio fue una montaña rusa de amor, pasión y desafíos que a menudo se reflejaron en su obra literaria. Tolstói y Sofía tuvieron 13 hijos, pero solo 8 de ellos sobrevivieron hasta la edad adulta. A pesar de su amor mutuo, la pareja tuvo numerosos conflictos y discusiones a lo largo de su vida. Tolstói incluso escribió una serie de reglas para su esposa que incluían renunciar a la propiedad y vivir una vida sencilla. En cuanto a su trayectoria literaria, Tolstói es ampliamente conocido por sus obras maestras que exploran temas universales como el amor, la muerte y la búsqueda de la verdad. Sus novelas más destacadas incluyen Guerra y Paz y Ana Karenina. En los últimos años de su vida, Tolstói experimentó una profunda crisis espiritual y se embarcó en una búsqueda de significado y propósito. Sus ideas sobre la no violencia y la resistencia pacífica influyeron en líderes como Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr. A medida que Tolstói se acercaba al final, se volvía cada vez más crítico con la riqueza y el poder, abogando por una vida sencilla y la renuncia a la propiedad. Esto lo llevó a escribir libros más reflexivos e intimistas, como La muerte de Iván Ilich, que trata sobre el camino de un hombre moribundo que se despide de lo que fue una vida socialmente admirada. Finalmente, Tolstói murió a la edad de 82 años de una neumonía en 1910. Esto luego de separarse de su esposa y abandonar su hogar. La razón principal es que Sofía se rehusó a renunciar a la propiedad, lo cual era el principal deseo de su marido. Esperamos que hayas disfrutado este recorrido por la vida y obra de León Tolstói. Te invitamos a leer su obra en nuestro sitio web, donde puedes descargar sus novelas más importantes. Si te gustó esta información, escríbelo en Vamos a comentarios. ver un poquito más sobre la escuela. Bienvenidos a la Lasnaya Poliana, Poliana, que todavía existe. Todavía existe en Rusia y era esta escuela en donde enseñaba León Tolstoy, que era una de sus propiedades, que de hecho era pues, su casa, donde él vivía su familia. Y que en esta propiedad, pues él enseñaba, ¿no? Tenía estas formas de enseñar. Realmente, pues esta es una foto de no hace mucho tiempo. Y aquí podemos ver, pues, que todavía existe, ¿no? ¿Qué enseñaba? Bueno, la metodología se basaba en un aparente desorden u orden libre, que vamos a conocer así. Partía de las necesidades de los alumnos y va desapareciendo a medida que progresaban en el conocimiento. Cierto tipo de desorden exterior es útil, según pienso yo, y nada puede sustituirlo por muy raro e incómodo que pueda resultar el que enseñe. En Yasnaya Poliana, la actividad durante todo el día, es decir, las materias que se enseñaban eran historia sagrada, historia de Rusia, geografía, música y algunas otras de las que no se tiene pleno registro, pero que estaban pues encaminadas a aspectos no tan formales, ¿no? León Tolstoy creó varios métodos de lectura y escritura progresivas, que obviamente, si tienen la oportunidad de ir a Rusia, están expuestos en el museo, y enseñaba de una manera muy particular, literalmente, muy particular, de acuerdo a los alumnos que iba. Recuerden que los alumnos son hijos de sus
servidores. Él ya tenía la vida resuelta y pues por eso se dedicaba a esto. Algo como lo que hago yo en mi escuela de fútbol, pero sin ser rico. Ok, te dejo un fragmento de su libro de Las Naya Poliana. Ninguno lleva nada consigo, ni libro ni cuaderno, nunca se le impone tareas que cumplir en casa. No solo el niño no lleva nada en las manos, sino que tampoco lleva nada en la cabeza, nada de elección, no está obligado a preocuparse hoy de lo que hizo ayer, no se tortura el entendimiento para la lección que va a seguir, no lleva más que a sí mismo su naturaleza impresionable y la certeza de que la escuela será hoy tan alegre como ayer. No piensa en la clase hasta el momento en el que éste comienza. Nada más pedagógico que poner al alumno en las condiciones favorables para aprender. Y obviamente si diario generas un aprendizaje, imagínate la máquina que estás creando. Ahora vamos a ver otro videín acerca sobre, o más bien, acerca de Francisco Ferrer Guardia. Mira qué interesante y qué bonito. Te lo quise poner porque aparte está súper bien hecho. Este sí lo voy a hacer en grande para que lo disfrutes. Francisco Ferrer. Ay, dame un segundito. Permíteme tantito. Ahí está. Francisco Ferrer y Guardia nació en Alella, Barcelona, el 10 de enero de 1859. Su familia era muy católica y monárquica, por lo que a los 13 años, cuando Ferrer tuvo su primera disputa con la iglesia, sus padres lo enviaron a trabajar como aprendiz en un comercio de harinas. Allí el dueño le inició en los ideales republicanos y le inscribió en clases nocturnas. En 1889 apoyó el pronunciamiento militar del general Villacampa para proclamar la República, pero fracasó, por lo que tuvo que exiliarse a París, donde trabajó como profesor de castellano y descubrió su vocación, la pedagogía. En 1901 volvió a Barcelona y creó la Escuela Moderna. Este centro era de enseñanza mixta y anticlerical, favorable a las reivindicaciones obreristas. Creó una enemistad con la Iglesia y los devotos, que veían la escuela como una amenaza para sus intereses. La escuela moderna se caracterizó por querer despertar el sentido crítico de los alumnos, además de que eliminaba las prácticas retrógradas de los premios, los castigos y los exámenes. En 1906, Mateo Morral, traductor y bibliotecario de su centro educativo, intentó sin éxito un atentado contra el rey Alfonso XIII. Como consecuencia, clausuraron la escuela y encerraron a Ferrer como cómplice. Pero lo liberaron. No pudo abrir de nuevo el centro, por lo que se fue a Francia y a Bélgica. Ferrer y Guardia regresó a Barcelona para ver a su cuñada y sobrina enfermas y, estando allí, fue detenido por instigar los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona, con el pretexto de su antigua vinculación con Mateo Morral. No tenía relación con los hechos, lo usaron como chivo expiatorio para acusarlo sin pruebas. Murió en el foso de Santa Amalia, de la prisión del castillo de Montjuïc, el 13 de octubre de 1909. Se negó a que le vendaran los ojos, gritando en el momento de ser fusilado sus últimas palabras. Amigos, buena puntería. No es culpa vuestra. Soy inocente. ¡Viva la escuela moderna! Nunca se demostró que fuese culpable de lo que se le imputaba. El fusilamiento de Ferrer adquiere pronto gran resonancia. Tanto en el interior del país como en el extranjero se suceden las manifestaciones de protesta por su muerte. La ejecución de Ferrer y Guardia motivó una campaña internacional de mítines y movilizaciones en todas las principales capitales europeas y que pilló por sorpresa al gobierno español, causando tal crisis que su primer ministro, Antonio Maura, se vio obligado a dimitir. Francisco Ferrer pensó que nadie es voluntariamente malo y que todo el mal integrado en el mundo humano procede de la ignorancia. Es por ello mismo que los ignorantes le asesinaron y la ignorancia se perpetúa aún hoy día a través de nuevas e incansables inquisiciones. No obstante, frente a estas, algunas víctimas, entre ellas Ferrer, vivirán eternamente. Mira nada más, qué gran video. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo y vamos a cerrar esta clase con pues la teoría, ¿no? Lo que realmente podemos encontrar. ¿Quieres aprender realmente? ¿Quieres aprender pedagogía?
Vete a la primera fuente, vamos a ver cuál es esta primera fuente. Francisco Ferrer y Guardia dejó escritos bastantes, por ejemplo, libros, artículos, entre los más destacados están L'Espagnol Pratique, porque no sé por qué lo pronuncio en francés, si es catalán, L'Espagnol Pratique, Enchen par la méthode Ferrer, Los pecados capitales en el 1900, Cuento ateo o Ferrer y la huelga general. Tras su muerte, pues ya vimos cómo fue un poquito de su historia. Estas publicaciones salieron a la luz. La escuela moderna, póstuma explicación y alcance de la enseñanza racionalista. Léelos, por favor, y los comentamos por WhatsApp o en la siguiente clase. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer platicar contigo.